Antes de comenzar y de comprender cómo se construye un instrumento de medición, iniciaremos por definir qué son estos mismos instrumentos de medición. Definimos instrumento de medición como el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre la variable que tiene en mente. Dicho instrumento tiene que cumplir con varios requisitos. Tiene que tener confiabilidad, validez y objetividad. Sin ellos, el instrumento no tendría sentido, porque estaríamos obteniendo sesgos en su aplicación. Con las redefiniciones fundamentales es como iniciamos estas fases de construcción de un instrumento. En esta etapa se deberán evaluar las variables de investigación, el lugar específico donde recabarán los datos, el propósito de tal recopilación, quiénes y cuándo van a ser los medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se quiere obtener. La revisión enfocada de la literatura. Este paso debe servir para encontrar mediante la revisión de la literatura los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser de gran utilidad. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. De igual manera, se deben establecer los indicadores de cada dimensión. En la fase 4 encontramos la toma de decisiones clave. En esta parte se deberá tomar 3 decisiones importantes que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición. La primera es utilizar un instrumento de medición ya elaborado o adaptarlo o desarrollar uno nuevo. Si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo y cuál será su formato. Determinar el contexto de administración. Será autoaplicado, cara a cara, en hogares o lugares públicos, en internet, observación en la cámara de Giselle, laboratorio clínico, línea de producción, etc. En la fase 5 encontramos la construcción del instrumento. La etapa implica la generalización de todos los ítems o reactivos, indicadores y o categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación. En la fase 6 tenemos la prueba piloto. Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calculan la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento. Fase 7. Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y sus procedimientos de aplicación e interpretación. Esta fase implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para interpretar cambios necesarios, y posteriormente construir la versión definitiva incluyendo un diseño atractivo al instrumento. En esta fase tal vez sea necesario quitar un ítem o agregar un ítem, ajustar instrucciones, cambiar el tiempo para responder o alguna otra cosa. El entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo lo encontramos en la fase 8. Esta etapa consiste en capacitar y motivar a las personas que habrán de calificar y codificar respuestas o valores producidos por el instrumento o sistema de medición. Básicamente, estaremos enseñando cómo aplicar el instrumento y cómo calificarlo. La fase 9 se trata de obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. En esta fase es fundamental conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición. Debemos que tener los permisos de las personas o representantes de organizaciones que estén aplicadas en el instrumento, incluyendo los participantes si es el caso. La fase 10 es la administración del instrumento.
Aquí debemos de aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de la investigación. Fase 11. Preparación de los datos para el análisis. Los resultados tienen que estar codificados, limpiados e insertados en una base de datos. Después de terminar con todas las fases de construcción de un instrumento, se realiza un análisis de dicho instrumento. Continuando con las definiciones, encontramos los cuestionarios, que son el conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. Las preguntas pueden ser cerradas, las cuales contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente limitadas. O pueden incluir varias opciones de respuesta. En cambio, las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. Las escalas de observación. Es un instrumento que atiende aspectos relacionados con habilidades, hábitos, intereses y actitudes sociales, científicas y artísticas, que proporcionan el uso de estrategias de autoevaluación y coevaluación. Las escalas Likert son un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la relación del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. La escala Likert contiene preguntas de un múltiple que pueden ser contestadas con facilidad, al mismo tiempo que facilitan una medición de datos sencilla de interpretar por métodos estadísticos. En conclusión, puedo decir que el procedimiento para llevar a cabo la construcción de un instrumento de medición es de gran importancia. Considero que se debe tomar seriedad al momento de su desarrollo, puesto que, si algo estuviera afectando seriamente a la validez del instrumento. En mi opinión, el saber cómo crear un instrumento de medición es importante para el psicólogo, ya que le ayuda a obtener información confiable cuando se desea hacer una investigación. Por último, no se pueden olvidar las referencias. Mi nombre es Carlos González y fue un gusto estar con ustedes.